nos gastamos un aproximado de unos 120 millones de pesos. Eso incluye venirte con hijos, o sea, es como complicadísimo o es carísimo, a ver si es caro, pero imposible, pues estamos viendo tu caso que no es. No, tú puedes conseguir residencia aquí con el tema de la belleza, pero son cosas bien específicas, como por ejemplo peluquero. Bueno, mi amor, yo llegué ayer, así que la puedo atender en el comedor y si quiere pedicure en el sofá. Hola amigos, bienvenidos a un video más en mi canal. Yo soy Majo Herrera, una mexicana viviendo en Australia. Y saben que desde este canal yo les cuento mi vida y mis aventuras en este país. Y bueno, yo ya les he platicado mi historia, cómo fue para mí llegar a este país. Yo llegué hace algunos años, yo llegué en mis 20s, llegué sin hijos, soltera, a vivir un poco la vida. Y bueno, yo decidí llegar un poquito a experimentar y ver qué me tenía Australia para ofrecer, pero pues nunca tampoco fue con el objetivo directo de quedarme y las cosas se fueron dando. El objetivo de este canal es escuchar otras historias, compartir el micrófono con amigos para escuchar más experiencias diferentes. Así que el día de hoy tengo conmigo a mi queridísima amiga Erika. Ella es paisa, ya nos contará su historia. Además de ser sí una amiga muy cercana, es la artista detrás de mis uñas espectaculares, de mis pestañas. Es toda una gurú de la belleza, pero también tiene una historia muy particular, como fue migrar para ella con niños chiquitos, casada en sus 30s, con una idea súper específica de lo que quería venir a hacer a Australia. Y bueno, bienvenida Erika, muchas gracias por estar aquí, mi primera invitada. Hola Majo, gracias por la invitación. Sí, es bueno compartir todas estas experiencias de vida para que se den cuenta que sí se puede, todo lo que uno se imagine es posible hacerse. Sí, y además, pues lo que tú y yo hemos platicado siempre, que las opciones a veces no se encuentran tan fácil cuando uno está como googleando, buscando, porque es diferente para cada quien, los objetivos de cada quien. Como decía, yo llegué como con una intención distinta. Tú eres la primera persona que veo que llegas a montar un negocio, que la traes como súper fija. Entonces, bueno, empezar por ahí, o sea, ¿por qué estás hoy aquí en Australia? ¿Por qué en Canberra? ¿Quién es Erika antes y después de decidir Australia? Bueno, yo en Colombia hacía lo mismo, pero no lo hacía muy constante porque estaba más dedicada a estar con mis hijos, a ser mamá. Entonces no era algo que hiciera muy fuerte. Antes de eso era enfermera en Colombia, pero después de COVID obviamente ya no lo hice más. Y porque Canberra no fue una decisión que en particular tomáramos nosotros, porque no teníamos absolutamente ni idea qué era Canberra y eso que existía, si era una ciudad, un pueblo o qué era esa vaina. Pero la gente nos dijo como, no, ustedes son familia, ustedes se van para Canberra porque es más fácil progresar allá con hijos, y pues a la final cuando tú eres novato en todas estas cosas no tienes ni idea de qué estás haciendo y tú les haces caso y ellos dicen ven para allá y uno para allá va. Oye, y un poquitito más atrás, o sea, ¿de dónde en Colombia eres y cómo fue que decidiste primero salirte? Porque todos tenemos motivos o razones distintas y todas son válidas, pero en tu caso, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo de tu vida en aquel momento que dijiste, bueno, vamos por un cambio, y un cambio como tan drástico? Yo soy del Quindío, mi esposo es de Los Llanos, pero nosotros estuvimos un tiempo viviendo en Villavicencio. Ahí fue donde empecé a hacer todo el tema de la belleza. Después nos mudamos a Bogotá y en Bogotá fue como un año de receso un poco intenso. Fue como, ya no quiero más este descanso. Y un fin de semana muy normal, Leonel llegó a la casa con la idea que le puso el primo en la cabeza y me dijo, hey, ¿por qué no nos vamos para Australia? Y yo, a ver, ¿canguros o qué? Porque uno le dice en Australia ya la matan los canguros, pero para allá uno no tiene más información, ¿no? Entonces yo dije, bueno, estaría chévere. Yo ya estaba cansada de estar en la casa, no con los niños, sino sin hacer más nada. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, dale. O sea, vámonos. Yo no sé eso dónde queda, pero pues empecemos a mirar cómo es todo el proceso. Empezamos a usar videos por YouTube acerca de Australia, de los mejores lugares para uno mudarse. Pero en realidad tú encuentras muchos videos acerca de Sydney, de Perth, de Melbourne, de estas ciudades que son súper populares,
pero de Canberra tú no encuentras mucha información. Incluso creo que la mayoría de las personas no saben que Canberra es la capital de Sí, claro, Australia. me incluía en aquel entonces. Ajá, pero fue una idea muy bonita. El cambio vino porque ese año que estuvimos en Bogotá, mi esposo trabajaba mucho tiempo fuera de casa, duraba 2, 3 meses fuera de casa, y eso era como demasiado distante de la familia. Entonces nosotros queríamos un cambio. No sabíamos por dónde empezar a hacer ese cambio, no sabíamos cómo, ni por dónde meternos, ni por dónde sacar la cabeza. Y hay que aclarar que los niños chiquitos, o sea, ¿qué edades tenían? Ah, claro, en ese entonces Samuel tenía, que es el niño grande, tenía 10 años, 11 años, y el chiquitito iba para 5 años. En ese entonces iba para 5 años, eso fue en el 2023. Ok. Eso fue en esa etapa, y dijimos, en realidad nosotros nunca pensamos en venir acá, sino queríamos como comprar una casa y establecer un local, un negocio para que yo pudiera trabajar desde la casa y él pudiera salirse de trabajar y estar conmigo. Entonces era como, montamos un spa y lo que decimos, una distribuidora de belleza, y que él administrara esa parte. Ok. Porque tú, ¿qué servicios de belleza estabas ya ofreciendo en Colombia? ¿Ya ponías uñas? Sí, claro. Yo hacía todo el tema de manicure, pedicure, pestañas, queratinas y todo este tema de... Y tú dirías que, o sea, como que te iba bien. Tu motivación no era tanto como económica, porque hay quienes creemos o así que llegas a Australia y te vas a hacer rico. Otros creen que llegas a Australia y que te vas a ir a viajar. O sea, tú tenías como algunos, no sé si decirlos como prejuicios o ideas, estas ideas un poco preconcebidas, alguna motivación como que dijeras, quiero dejar de trabajar tanto o quiero más seguridad o algo así que tú estuvieras como no tan conforme con Colombia. Creo que la seguridad priva mucho por encima de muchas cosas en nuestra familia por el tema de los chiquitos. Yo ese año que estuve en Colombia, ese año que estuve en Bogotá en especial, fue muy difícil para mí porque era un poco más inseguro. Entonces para mí era muy duro salir a la calle con mis hijos porque todo el tiempo estaba pensando como que, ay, si me roban a uno, ¿cómo hago con el otro? ¿Sí? Yo sé que es algo muy loco, pero pues son cosas que suceden, entonces yo prefería evitar y salir cuando él estuviera, pero a la final era muy cansón porque él casi no estaba en casa. Entonces ahí fue cuando dijimos, esto toca cambiarlo porque ya no quiero más esto. Pero la idea inicial era comprar una casa y organizarnos en otro lugar que no fuera Bogotá. Pero por cosas del destino, por cosas de la vida, por cosas de Dios, no se dio el tema de la casa. Pero cuando empezamos a pensar en migrar, sí, como que empezaron a salir todas estas oportunidades y todas estas puertas empezaron a abrirse en así, y yo dije, ay, qué raro. Okay. O sea, como que, ¿qué pasó acá? Ya estaba un poco como en tu camino que ibas encontrando las oportunidades. Y entonces tú decides venirte a Australia. Pero a ver, ¿cómo es la organizada? Porque, híjole, si luego es muy abrumador el cambio, una persona solita, se los he contado, o sea, decides como ya renuncio a mi trabajo, guardo mis cosas, me voy. ¿Cómo le haces con una familia? O sea, sacas a los niños de la escuela, buscas una escuela acá. O sea, a ver, explícale a una persona que se quiere venir con hijos de algún lugar de Latinoamérica, pero bueno, en este lugar más, o sea, en este concepto ya más aterrizado a Colombia, ¿por dónde empezar? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ver, no sé, el hecho que tus hijos tal vez ya hablaran inglés o tú ya hablaras inglés, lo consideraste, ¿no? ¿Cómo empieza toda la organizada para venirte con hijos, con toda la tropa a otro país? Pues fue muy loco porque mis hijos hoy no tenían inglés. El inglés es el inglés que nos dan en el colegio, que en realidad es muy poco. Yo tampoco tenía mucho inglés. De pronto Leonel tenía un poco más de inglés, pero no era como, o sea, así la cosa más increíble. Creo que eso fue una de las cosas como más aterradoras para uno, porque es como que tú llegas a un lugar y todo el mundo te va a hablar inglés y tú vas a entender el 20% de lo que te dicen. Pero como tal la organización del viaje, yo creo que esa parte de la organización me tocó a mí. La parte de los costos le tocó a mi esposo. Como él no estaba en casa, entonces yo fui la que tuvo que ir a hacer el proceso de las citas para sacar los pasaportes, las citas con el agente migratorio, qué documentos toca, que los niños tenían que tener
como todo un historial de sus notas en el colegio, traducidas, que si fuera, ¿no? Imagino, claro, la tarjeta de identidad, las vacunas de los niños, mi hijo mayor no es de mi esposo, entonces me tocó todo un proceso ahí larguísimo para que él pudiera darme el permiso para que el niño saliera, autenticarlo, pero en realidad no es difícil. Uno creería que de verdad es como así súper abrumador. Es más cuestión de orden, ¿no? Sí, es más cuestión de orden porque normalmente las agencias te dan como un historial de lo que tú tienes que hacer. Okay. Entonces tienes que hacer esto, saca este documento. Entonces era como que, ok, pasaportes, chuleado. Okay. Nos tuvimos que casar para venirnos porque nosotros no nos habíamos casado. Bueno, pues el La anillo magia de la visa, de la comprovisa. Literal. Entonces eso fue como, ay, tienen que tener pruebas de no sé cuántos años de relación y nosotros, ok, perfecto. Pero si quieren hacerlo más fácil, cásense. Entonces eso fue como que lo dijimos hoy y sacamos la cita en la registraduría el 3 y el 6 ya nos habíamos casado. Okay. Documento chuleado. Y así los exámenes médicos, que no, es más, sí, un tema de organización. Tú lo hiciste con una agencia, obviamente, ¿no? Sí, claro, no. Porque uno solito, o sea, está como perdido. Porque esa es otra. Aquí no voy a recomendar nunca ninguna agencia porque no me quiero como responsabilizar de sugerir a quienes no necesariamente me conste, pero siempre recomiendo háganlo con una agencia a la que ustedes quieran, ustedes investiguen cuál, pero siempre con una agencia, porque a veces el costo es el mismo, pero el hecho que alguien te diga, te dé un checklist, te guíe cómo, hasta sientas que te aconseja un poco, eso hace toda la diferencia, que sea una experiencia súper frustrante y pues tal vez como la tuya, no relajada, que dices, bueno, a ver, son muchas cosas que hacer, pero se pueden, lo voy palomeando, ¿no? Sí, lo va uno chuleando y la idea de nosotros era como, ay, no, pues vámonos para Sydney. Pero la gente nos dijo, Sydney es demasiado universitario, como demasiado juvenil. Y ustedes vienen con hijos, necesitan una ciudad un poco más calmada, un poco más relajada, que tenga más oportunidades para familias, para los niños. Y ahí fue cuando nos dijeron, váyanse para Canberra. Y yo dije, ok, busquemos información de Canberra. Literal, muy poca encuentras, por decir que casi que nula, nadie... Ya estamos aquí. Sí, claro, ahorita la conocemos. Pero sí, no hay mucha información acerca de Canberra. Así que llegaste a Canberra, que la verdad yo he hecho varios videos defendiendo a Canberra porque tiene lo suyo. A ver, no es la ciudad más divertida de Australia y menos si estás como que en un plan muy juvenil y vienes tú solo a echar fiesta. Pero si la idea que traes es un poquito más estable, vienes en pareja o vienes en familia como tú, sí, la verdad es que Canberra es como súper opción, ¿no? Es como súper perfecta. Sí, o sea, aquí tú... A mí me encanta Canberra, es demasiado tranquila. Yo tengo 2 hijos, estudian en escuelas diferentes y tengo la facilidad de poder llevar a uno y de ahí dejar al otro y el tiempo me da perfecto. Puedes cruzarla. No hay tráfico nunca. No hay tráfico, bueno, nunca. O sea, sí hay, pero a ver, nunca va a tener nada que ver con el tráfico de Sydney y menos con el de Bogotá y menos con el de la Ciudad de México. O sea, como ya es otra opción a considerar, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora hablemos de lo que la gente quiere saber y yo también. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta? Porque los costos cuando vienes tú solito a cuando vienes en familia, bueno, es un mundo de diferencia. Y además se dice que hablar de dinero puede ser imprudente, pero yo creo que cuando estás tomando una decisión tan importante como es cambiarte de continente, a ver, hay muchos factores que hay que poner sobre la mesa y cuánto cuesta, cuánto le vas a invertir, es uno de los más importantes. O sea, Sí, yo creería que es uno de los más importantes. Si tú no tienes ese costo, pues por más que te quieras mover y tengas todo, pues no vas a poder hacerlo. Es muy importante el costo del viaje. Nosotros nos gastamos un aproximado de unos 120 millones de pesos. Eso incluye... Colombianos, ¿eh? Claro. Eso incluye las visas, incluye los exámenes médicos, todos como los trámites, incluye el transporte a donde teníamos que movernos, los tiquetes de vuelo. ¿Cuánto esto es en dólares? A ver, producción en dólares. Yo creo que eso es más o menos un aproximado entre unos 45,000, 50,000, 70,000 dólares australianos. Eso es mucho dinero, pero es dinero. Pero es lograble.
por lo que Sí, tú sí, nos claro, cuentas, ¿no? sí. Lo que yo te decía, no nos resultó para comprar la casa, pero cuando nos fuimos a venir, sí, siempre abrieron muchas puertas y sí, sí se logra porque no es como que tú digas, es que tengo que pagar 160,000, así todos de una, sino es como que tienes que pagar aquí y después allá y después pagas el colegio y después pagas el seguro, que creo que en realidad lo más costoso es el seguro médico. Es que Eso fue lo más costoso. A nosotros nos costó casi unos 30 millones de pesos colombianos el seguro médico porque éramos familia. Ok. Entonces había que cubrir fracturas, eh, embarazos y un montón de cosas. Normalmente el seguro de estudiante no cubre embarazos, pero este seguro de familia sí lo cubre, pues porque es familia. Ok, y esto considerando que en la primera visa con la que llegaron fue una visa de estudiante de tu esposo Sí. y a ti te daba permiso de trabajar medio tiempo, como sabemos, Sí, sí, las sí. visas usualmente esto permiten a la pareja y bueno, a tus hijos, ¿no? Seguro a tus hijos y el tema de las escuelas, a ver, porque más o menos eso es otro gasto a considerar, ¿no? Más o menos Sí, cuánto claro. cuestan las escuelas de modo, ¿se pagan anual, se pagan semestral? Tú lo puedes hacer, lo puedes diferir. Son $11,000 por cada niño si los metes en colegio público. No sé por qué, aquí es al revés, el colegio público es más costoso que el colegio privado. El colegio privado, depende del colegio, puede salir más o menos entre unos $6,000, $7,000. Pero el colegio público para los estudiantes internacionales es, por cada Costoso. niño vale $11,000 y cada trimestre tienes que pagar como 5,000. En mi caso pagamos eso porque eran dos chiquitos, entonces eran como $5,000 al año que pagábamos. Entonces sí, eso también fue... Hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Y es importante porque aquí no es como que te vengas y, ay, no, lo meto a estudiar el otro año. No. Tú tienes que desde Colombia hacer toda Las la gestiones. aplicación Ujú. para el colegio de los niños para que cuando ellos lleguen aquí, ya al otro día ya entran a estudiar. No es algo que tú puedas darle larga y decir, ay, no, yo allá lo hago. No, desde Colombia, si tu hijo tiene menos de 5 años, más de 5 años, tienes que hacer todo el enrolamiento desde tu país. Como un requisito, ¿no? Es un o sea, requisito migratorio y un sí, requisito. es un requisito. Y no es algo que tú haces con el colegio, tú lo haces directamente con el gobierno, como con la Secretaría de Educación del Ok. gobierno de Australia. Tú no te hablas directamente con el colegio, eso es Ah, directamente ¿sí? con el gobierno. Entonces, no es como en nuestros países que quizás uno va y va al colegio, ay, yo quiero un cupo para mi hijo aquí. No, tú tienes que hacer la aplicación directamente al gobierno. Bueno, o sea, sí es distinto a lo que estamos acostumbrados, pero de alguna forma, pues me imagino que más ordenado, ¿no? Porque el mismo gobierno te dice, a ver, ¿dónde vas a vivir? Esto Claro. es Sí. la escuela más cercana a tu casa. Sí, sí, sí. Tus hijos tienen que estudiar en un rango de 5 kilómetros de tu casa y ellos te envían como una lista de los colegios que están cerca de tu casa y a los que puedes aplicar. Entonces, no sabía eso. O sea, siempre va a haber un colegio a menos de 5 kilómetros de tu sí, casa. no solo uno, varios. O sea, cerca de mi casa hay como 3, 4 colegios que están cerca En el del perímetro. sí, y que podrían, no solo te envían los públicos, también te envían los privados. O sea, tienes estas opciones que están cerca de tu casa. Ok, pues interesante para saber, porque sí, como definitivamente todo el tema de cuánto cuestan hijos y en Australia, no sé, tal vez nunca saldré. Pero bueno, otra cosa, como les adelantaba, que me llama mucho la atención de tu caso en particular, que te lo he dicho, te lo admiro muchísimo, es que tú no llegaste como todos llegamos, o la mayoría, que es como aprender o mejorar nuestro inglés mientras tenemos trabajos pues no tan calificados como son en hospitality o en limpieza o en servicios, mientras pues logramos sí mejorar el idioma, pero también pues adaptarnos al país, a la ciudad donde sea que estemos. Pero tú qué onda, o sea, llegaste y al otro día ya emprendiendo tu negocio, ya te estabas anunciando en las redes, ya tenías clientas formadas y todo esto sin inglés. Estás cañona. A ver, cuéntame cómo le hiciste, porque como que rompes un poquito el mito de que nunca vas a poder emprender en Australia y menos si eres latino. O sea, sí. La verdad me arriesgué. Nosotros cuando aplicamos a la visa, yo dije, bueno,
sea lo que sea que pase, yo tengo que empezar pues a que me conozcan. No estoy allá, pero me tienen que conocer. Ujú. Y empecé a meterme en todos estos grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, y empecé a escribir y a postear: hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika, voy para Canberra, yo hago esto y esto y esto. ¿Y esto es, cuáles eran estos servicios? Manicure, pedicure, extensiones de pestañas, queratinas, depilaciones. Entonces, claro, fue como, no, yo quiero, no, por fin va a llegar Yo alguien incluida aquí también. Así. a hacernos las uñas. Aquí no es tan bueno, no encontramos una persona latina que lo haga. Y yo dije, bueno, pues vamos a... Pues hágale. Claro. Pues. Y empaqué, sí, fue muy chistoso porque en las maletas que traíamos, yo creo que el 70% de las cosas que traía en la maleta eran productos de belleza. Yo dije, yo me lo llevo todo. Okay. Yo le dije, sea, que pueda hacerlo o no pueda hacerlo, pues me lo hago yo. Y porque pues yo dije, no, esto ha sido dinero que yo he invertido. Claro. Y pues o lo invierto en mí o trabajo allá con esto, miro cómo hago. Entonces, claro, cuando yo tomé el vuelo y dije, ya esto fue, dije, sí, si no se aprueba la visa, pues ya hay una historial de que voy para allá, y si no, pues simplemente digo, oh, chicos, lo siento, no nos dieron la visa y ya. Eso es lo peor que podía pasar. Claro, y esto nada más, o sea, habrá muchas personas que tal vez entienden perfecto cómo funciona el tema de trabajar aquí, tal vez otros no tanto, pero tú puedes trabajar de dos maneras: con un empleador, él te da una nómina y de ahí retienen tus impuestos, y esto, bueno, se paga directamente a la oficina fiscal australiana. O puede ser de otro modo: si tú eres emprendedor como Erika, tú trabajas, obviamente tú llevas tus propias cuentas, y al final del año fiscal tú haces tu propia declaración. Igual que en cualquier otro país, o sea, tú dices cuánto trabajaste, cuánto ganaste, obviamente todo esto, pues hay un tracking con cuentas y demás, y al final tú pagas tus propios impuestos. ¿Y ha sido retador o no? Como todo el tema fiscal y entenderle de pronto al sistema australiano tributario, ¿qué onda con eso? Sí, es muy loco porque era como sacar tu MBN acá, que yo dije como, ¿qué es esta vaina? No tengo ni idea, porque en nuestros países es como que ya yo lo monto en mi casa y ya estoy, pero aquí es como que tú Mucho tienes que orden en estar todo. registrado, y tú, o sea, necesitan saber tú de dónde estás sacando como todo este dinero. Entonces yo por un video de YouTube saqué Así mi se hace, MBN, así que se es hace. como, no, en realidad no es nada difícil. Lo saqué y empecé a trabajar por ahí, y cuando fui a hacer el tema de mis taxes fue como literal, yo fui al banco y les dije como, necesito mis statements, y ellos me dieron un 85 páginas así, y yo dije, no, pues esto no me sirve para nada porque tendría que hacer todo a mano. Entonces después, con el tiempo, fue que me di cuenta que tú podías descargar en un Excel todas las transacciones. O sea, fue un proceso muy chistoso. Que uno se lo va aprendiendo cuando lo necesitas hacer, cuando lo estás sobre la marcha, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad, yo no lo hice. Yo lo hice con un contador. Yo le dije, mire, señor, yo hago uñas, yo no hago contabilidad, y yo le envié toda la información como lo que me había ingresado, y las cosas que tenía en casa con las que yo trabajaba, como cuánto tenían productos, cuánto tenía, cuánto costaban las sillas, cuánto costaba la camilla, las lámparas, el computador, todas estas cosas que uso para trabajar. Entonces todo esto es como un deducible de lo que del ingreso que tengo anual. Entonces, pues la verdad, yo no sé nada de contabilidad a ese respecto, pero sí fue todo un reto porque me ha tocado aprender de contabilidad. Es algo bien... Y contabilidad australiana y en inglés. Y en inglés, todo en inglés. Por supuesto. Sí, un retote más. Un reto bastante grande, porque el estudiante es mi esposo, entonces el que entró a estudiar fue él, no yo. ¿El que está estudiando? Él ahorita está estudiando Design Civil Construction. Ok. Pero sus primeros 10 meses en Australia fueron de inglés. Ok. Porque él es ingeniero en Colombia, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Y entonces, Leonel, él sí llegó como con un nivel de inglés ya avanzado, bastante aceptable para hacer su vida bien. Y dices tú que estabas como un poco batallando más que él, pero la verdad es que yo les voy a contar algo. Erika dice que ahí no habla mucho inglés,
cuando hago fiestas en mi casa y vienen mis amigas australianas, Erika platica y platique de las uñas, que si ellas, que si su uña, que si les debe cambiar, quitar. La verdad es que has aprendido rápido, o al menos como que te siento muy cómoda en el tema de tu área, ¿cierto? Porque ya recibes clientas pues australianas me contabas que algunas de la India, otras chinas, no sé, pues cómo es esto de agarrarle rápido. Sí, claro, me siento segura hablando inglés en el área en lo que trabajo, porque pues es algo que hago repetitivamente, que mis primeras clientas eran todas en español. Cuando tuve mi primera clienta en inglés fue como que la cita en silencio todo el rato. Ok, o Google Translator. Sí, Okay. y yo como que ¿qué te gusta? Y le mostraba en el celular, porque yo no speak in English, le decía, y ella me decía, no, está bien, y yo, pues claro que está bien, no hay otra forma. Dicen que la necesidad es la madre de la creatividad, o sea, te las ingeniabas. Sí, y sí, la verdad es que sí me las ingeniaba. Yo dije, no, esto no puede ser una barrera para mí, porque al principio, claro, las chicas que atendía eran en español, porque era el voz a voz de las personas que ya había atendido. Después conseguí una aplicación donde podían hacerlo online, no necesitaban llamarme. Entonces todas las personas tienen acceso a ella, y yo no puedo simplemente restringir quién va y quién no. Que no puedes poner así que no, personas que no hablen inglés o solo inglés, o sea, solo español. Y eso también pues genera una limitación de clientes. Entonces yo dije, no, pues lo que se llegue. Pero para esto, o sea, creo que no hemos contado dónde empezaste a atender, cómo fue tu primera clienta. Esa historia me gustó, ¿sabe? Que dijiste, a ver, aquí en la sala, sí, pues aquí se hizo. Eso fue muy loco. Nosotros llegamos a una casa que el señor fue muy especial, nos recogió en el aeropuerto. Llegamos, el señor, él se llama Víctor. ¿Pero el arrendatario? Sí, claro. No, o sea, el landlord, ¿no? El dueño de la casa. Sí, el dueño de la casa. Él fue y nos recogió, porque yo no solamente me publiqué un mes antes de que hacía uñas, sino de que necesitaba vivienda. Entonces con él conseguí la vivienda y él me dijo, yo te lo guardo. 2 meses estuvo ese señor guardándome esa habitación. Qué buena onda. Y él fue y nos recogió. Estaba a las 6 de la mañana en la estación de tren, porque fue una travesía llegar aquí. Fueron 5 días de viaje. ¿Qué? A ver, cuenta eso. Sí. Nosotros salimos de Colombia, llegamos a Panamá, de Panamá llegamos a Punta Cana, de Punta Cana nos fuimos hasta Frankfurt, Alemania, de ahí nos fuimos a Shanghái, y de Shanghái nos fuimos a Melbourne, y de Melbourne tomamos un tren a Canberra. Esto sí fue toda una experiencia cansadora, pero fue muy agradable, porque era como ese primer viaje, ese primer paso de cambio de y con vida. mucha expectativa, ¿no? Y las mariposas en la panza, a ver qué te espera. Conocer países diferentes, no por mucho tiempo, pero sí fue una experiencia muy bonita con los niños. Pero claro, nosotros llegamos acá y yo llegué a la casa de este señor que es en Belconnen. Ahí llegué, y al otro día, cuando yo llegué, yo les dije, ok, chicas, ya estoy aquí. ¿Lista para emprender? Sí. Clienta número 1, clienta número 2. Así fue exactamente. Todas empezaron como a llegar y, ay, no, atiéndame mañana, pasado mañana. Y yo, no, mija, hágale que estamos para trabajar. Entonces, ¿cuánto tardaste en tener esa primera clienta? No, yo llegué hoy y mañana. Bueno, yo ya estaba trabajando con las uñas. Mírenla, muy tesa, como dicen los colombianos. Muy tesa, hombre. Entonces llegué y literal cogí una maleta de las que tenía, la desocupé todas las ropas que tenía y de todas las cosas, de toda una vida empacada ahí. Saqué esa vida, la puse a un lado y metí todos mis productos que traía, o sea, los que en ese momento eran como necesarios para lo que iba a hacer. Un manicure. Claro, obviamente habían cosas que yo no había traído, porque que un cortacutículas y esas cosas no te los permitían. Entonces yo dije, bueno, yo no conozco, yo no sé hablar inglés, pero yo necesito un cortacutículas. Entonces ese día me levanté en la mañana, me fui, compré esas vainas. Yo no tenía ni idea en dónde, pero yo dije, Google, ayúdame. Llegué y a las 3 de la tarde fue mi cita con esa primera chica, que Latina. Hoy en día todavía la sigo atendiendo. Yo saqué mi maletica con todos los producticos, la puse ahí y le dije, bueno, mi amor, yo llegué ayer, así que la puedo atender en el comedor, y si quiere pedicure, en el sofá. Así fue por 1 semana y media. Las atendía
en el comedor y en el sofá, no había de más, la verdad todas súper, súper comprendidas, como que entendemos que acabaste de llegar, como que te apoyas mucho en la comunidad colombiana, en general en Latina, como que tratamos de apoyarnos, no todos, pero sí tratamos todos como de apoyarnos y fue como que no, mira, esta chica llegó y me hace las uñas espectacular, me encanta, eso fue regresar a Colombia y obviamente ese voz a voz empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta un punto que yo dije, no, espera, no me está funcionando que me llamen a pedirme citas porque a veces ni siquiera sabía qué era lo que tenía en el día. Entonces ahí fue cuando con la aplicación. Una de las clientes me dijo, oye, pero es que yo estaba en Melbourne, una chica usaba esta aplicación y yo dije, pues miremos a ver qué tal. Y la verdad ha sido espectacular. Pero esa primera cita fue muy loca porque fue una semana en la que fue como que, ¿qué está pasando aquí? Que te voy a decir algo, o sea, obviamente, pues creo que se sabe que los latinos tenemos estas ganas de trabajar, pues bien cañonas, que no se ven igual para todos. No tenemos la misma interpretación de lo que es trabajo como con otras personas de otras nacionalidades. Obviamente esto es como sin el ánimo de menospreciar ni de nada, pero yo lo veo muy claro, como que antes de conocerte a ti, yo como con donde me hacía las citas o las pestañas, era como, oye, voy a ir, ¿será que me puedes atender este día? O era como, voy a ver, yo creo que no, porque hoy vamos a tal vez cerrar más temprano, no sé. Yo entiendo que cada quien tiene como sus horarios que se manejan distinto, pero como que un latino es esto de que te atiendo donde sea, cuando sea, al menos como mientras me doy a conocer, te atiendo en mi sala, te atiendo, ¿no sabes? O sea, o donde iba antes era como, ay, ¿sabes qué? Hoy van a estar haciendo un cambio de luz, entonces hoy no vamos a atender a nadie. Y yo era, bueno, está bien. Pero como tú es como, mira, no hay luz, ponemos una lamparita, ponemos una vela romántica. O sea, como siento que un latino se las ingenia. Sí. Y bueno, eso se nota. O sea, se nota, creo que te has hecho de muchísimas clientas, creo que se ha dado a conocer tu trabajo dentro de la comunidad latina en Canberra, que somos poquitos, pero también fuera de ella, ¿no? O sea, sí. Es muy bonito ver que ya al principio yo era como que todo el tiempo estaba posteando en los grupos de Facebook, buscando como clientes y aquí tocando las puertas de mis vecinos. Hola, ¿cómo estás? Y yo hago uñas. O sea, ellos decían como que, ¿y está loca qué? Y yo, lo siento, pero esta es la forma que me está funcionando porque no tengo, o sea, si no tengo las herramientas, pues las tengo que buscar. Entonces yo dije, no, hay que hacerlo. Y entonces ya es como que africanas, brasileras, de la India, asiáticas, ya somos, literal, somos internacionales, atendemos de todos los países. Oye, ya has crecido muy rápido porque además me contabas que ya estás capacitando a alguien, ya te está ayudando a alguien para cuando te saturas, se te llena la agenda. Sí, pues ya uno crece así como la espuma. Sí, claro. Yo creo que la industria de la belleza es muy noble. Sí, claro. Y es algo como que yo siento que nunca vas a tener un perder con el tema de la belleza porque todas, por muy poco o mucho, siempre tenemos esto, algo de vanidad. Ya sea, no, es que a mí me gustan mis cejas perfectas o me gustan mis uñas perfectas o no me hago las uñas pero me arreglo los pies porque sí. Entonces hay muchas cosas que yo dije... Es algo que se puede hacer y estoy entrenando a una persona porque ya solo tengo 2 manos y solo son 8 horas al día laborales trabajar, entonces por el tema de los chiquitos, entonces sí, la idea más adelante es que esta persona pueda estar conmigo por lo menos 2 o 3 días a la semana y quiero moverme a un espacio un poco más grande, pues para poder que esta persona tenga un espacio más cómodo para ella, para el cliente y para mí. Sí, abrir agenda, muy bien. Oye, y ahora pues esta pregunta, la pregunta importante en cuanto a migración, porque me encanta saber que te está yendo muy bien en todo el tema de tu emprendimiento, pero me contabas que no necesariamente tu estrategia migratoria va a ser con tu emprendimiento, sino va a ser con los estudios de tu esposo. A ver, ¿qué por ahí hay? Puede ser como súper abrumador todo el tema de hacerte como los proyectos a mediano o largo plazo migratorios, pero siempre es mejor que cada pasito que des ya sea como
con un objetivo en la mira más allá, ¿no? Porque si no nos pasa lo que siempre platicamos o las amigas que tenemos en común, que se les saca la visa y de un momento a otro pues se terminan yendo porque no lo planean con tanta anticipación, pero tu caso es pues todo lo contrario, o sea, tú todavía ni siquiera aterrizabas en Australia y ya más o menos te estabas figurando todo un plan, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito. Bueno, sí, por el tema de la belleza, tú puedes conseguir residencia aquí con el tema de la belleza, pero son cosas bien específicas, como por ejemplo peluquero, puedes obtener residencia por peluquería, pero por el tema que yo hago en especial, no tengo como una opción de eso, a menos que, por ejemplo, mi negocio esté generando como $170,000 al año, que se puede conseguir, se puede lograr, pero en este momento para mí es más fácil hacerlo por el lado de mi esposo porque él está estudiando una carrera que está en la lista de las profesiones necesitadas aquí, entonces es más fácil poder aplicar a una PR o poder aplicar a un sponsor por el lado de él, y creo que el tiempo va a ser mucho más corto que esperar a que lo podamos hacer por mi lado. En un futuro, si no se llega a dar por ese lado, lo hacemos por mi lado, pero creo que es más fácil por el lado de él, es más seguro, ¿sí? Y claro, nosotros desde que llegamos dijimos, no, o sea, la intención es conseguir la residencia porque queremos tener como una estabilidad con los niños, y no es lo mismo cuando tú estás joven y dices, ay, pues si me tengo que ir me voy para otro país, pero ya uno con niños volver a sacar otros $70,000 para irte como dices tú, es bien cañón, pero se puede lograr. Pero sí, la idea, nos encanta el país, nos gusta Canberra, y la idea de nosotros es quedarnos aquí y vamos a intentar obtener la residencia por el lado de él. Y claro, yo también estoy un poco limitada porque si él está estudiando, yo podría estudiar peluquería, pero él no, la visa que tenemos nosotros en este momento me restringe a mí y me dice como que tú no puedes estudiar cursos que sean más largos de 30 horas. O sea, yo no puedo estudiar siendo dependiente de la visa de él. Entonces no se podría. Bueno, pero teniendo al menos la estrategia ya trazada con él, pues ya estás como un paso adelante. Porque bueno, no sé, aquí lo estamos viendo todos muy claro que se ve complejo cambiarte de país con 2 niños chiquititos, tal vez no dominando el inglés, pero llegar y montar un negocio y en unos pocos meses, bueno, no meses, ¿verdad? Porque ya cumpliste, ¿ya tienes cuánto? ¿1 año? En julio cumplo 2. 2 años, yo haciéndote meses, pero en 2 años tu negocio creció de atender personas en tu sala y en tu comedor a ya estar entrenando a alguien, a estar considerando cambiarte a un lugar más grande. Pues obviamente todo esto es mucha determinación, muchísimo esfuerzo. Pero ¿qué le dices a las personas que tal vez tienen algún talento para hacer algún servicio, como ya sea así peluquería o hacer, no sé, masajes, alguna cosa, pero no hablan inglés y les da un poco de miedo llegar y aventurarse así y creen que el tema, porque yo escucho muchísimo que venirte con hijos, o sea, es como complicadísimo o es carísimo, a ver si es caro, pero imposible, pues estamos viendo tu caso que no es. No es imposible, y si tú tienes una habilidad así como, no sé, peluquería, hacer masajes, hacer faciales, vale muchísimo la pena hacerlo, porque yo siento que aquí en Australia todos los oficios y todas las cosas que tú hagas no tienen tienen ese valor agregado, pero también tienen ese valor agregado económico, entonces sí se puede hacer. Y conozco muchas personas que llegan aquí con muchas habilidades interesantes, que quizás de pronto eran abogados en su país, pero les gusta hacer postres, ¿sí? Entonces hacen de extra ese tema de la postrería, y se puede hacer. Se reinventan. Y de verdad que es como llegar aquí y decidir, ok, qué es lo que en realidad yo quiero hacer. Y se puede hacer, se puede lograr, puedes tener tu negocio, puedes emprender, y con eso también ayudas también a muchas personas, porque la idea cada vez es crecer y crecer y crecer más y poder generar muchas oportunidades para otras personas, no solo de generar empleo, por decirlo, sino también como decirles, mira, yo pude, tengo 2 hijos, estoy aquí, no fue fácil, fue algo que todavía sigue uno trabajando, llega uno aquí y se empieza a encontrar como con un montón de cosas que uno dice, ay, sí seré capaz con esto, sí seré capaz de comunicarme, de hablar, de trabajar con otras personas.
Pero se puede, se logra y es bien, bien interesante el proceso. Pero además el hecho como de saber que alguien que ya lo hizo está ahí para que te pueda pasar los tips, porque, no sé, creo que el hecho de que tantas personas como con hijos, o me imagino, o sea, las personas a quienes les interese con hijos, saber que hay alguien que lo logró en alguna parte de Australia, hay una persona que sin inglés, porque ¿cuántas veces escucho lo de sin inglés? Entonces, no sé, yo creo que como bien dijiste, el hecho de que demostrar que sí se puede, pasar la información aquí, si quieren hacer alguna pregunta, Erika, pues déjenlo en los comentarios o ponemos por ahí tus redes, también si quieren hacerse unas uñas tan hermosas. Si quieren como entrar estas. ahí, ¿cómo dices tú? Yo siempre les digo así a todas mis amigas a quienes les he presentado a Erika, yo digo ya, más personas en el culto de la belleza. Pero bueno, esto, saber que se puede, saber que cada vez somos como más los latinos los que estamos haciendo como cosas interesantes. Esta idea que se escuchaba de que llegamos a hacer los trabajos como en Estados Unidos, nada más que no quieren hacer los americanos o en este caso los australianos. Claro que no es cierto. Estamos los latinos haciendo cosas interesantes, estamos haciendo lo que queremos hacer. Nos cuesta un poquito más de trabajo porque no es nuestro país, no es nuestra primer lengua, pero nos adaptamos bien. Sí. Estamos haciendo las cosas a nuestro modo, con mucho esfuerzo, pero lo estamos logrando. Tú eres un clarísimo esfuerzo de esto. Entonces, pues no sé, ¿te quisieras compartir algún último consejo a alguien que está como en la decisión? Tal vez está a punto de tomar la decisión de dejar su país o incluso ya está aquí, pero no suelta estos trabajos no calificados que muchas veces no nos hacen felices, pero tiene por ahí un talento. ¿Cómo lo empujas a que lo intente? Bueno, yo creo que es muy importante creer en uno mismo y dejar como esta idea arraigada que tenemos de que consigues un trabajo y con este trabajo te tienes que casar toda la vida porque si no, no vas a conseguir otra cosa o no vas a poder. Sí se puede y cuando tú te arriesgas y lo haces y te das cuenta que eres dueño de tu tiempo y que puedes manejarlo y que puedes ser independiente económicamente sin tener que estar de pronto desgastándose uno en muchos trabajos pesados, que aquí todo son bien interesantes, pero si tú tienes estabilidad y sabes que puedes hacer algo con esto, hazlo porque vale mucho la pena. Les quiero decir que si ustedes van y se hacen sus uñas con Erika, además de tener unas uñas así de preciosas, se van a divertir mucho. No, eso es otra cosa. O sea, creo que también como que el hecho que le pongas tanto cariño a lo que haces, te diviertas tanto haciéndolo, pues pasa esto. No solamente se vuelven clientes, se vuelven como amigos, ¿no? La última vez que fuimos a tu cumpleaños fue como, no sé, ver muchas personas que conociste de tu trabajo, pero que después se vuelve comunidad, se vuelve amigos, se pasa no solamente la recomendación de voz a voz, sino se vuelve como si un grupo de gente, como que, no sé, creo que esto hace la comunidad latina cuando está en el exterior, se vuelven estos lazos como de apoyo que está padrísimo y que es un poco lo que tratamos de ahora en adelante con estas entrevistas como fomentar en este canal. Así que te agradezco un buen que estés aquí sentada conmigo. Vamos a poner todos tus datos aquí abajo y si esta información te resulta de valor o esta información sientes que le puede servir a alguien, que alguien necesita escuchar estos consejotes que Erika nos ha dado, suscríbete, dale like, activa tu campanita y tú y yo nos vemos muy pronto en un videito más. Adiós.